La pregunta de la sesión sincrónica de hoy día. ¿Qué significa comprender un texto? ¿Qué es comprender un texto? Muchos y muchas de ustedes hicieron, o sea, todos y todas pasaron por lenguaje en el colegio. Todos y todas tuvieron que leer textos. La mayoría de los textos que tuvieron que leer fueron cuentos y novelas, es decir, textos de tipo narrativo. ¿Qué textos no narrativos leyeron en la universidad? Perdón, en el colegio. ¿Qué textos argumentativos leyeron en el colegio? Es decir, ensayos, tratados. Reina el silencio en el salón. Noticias. Ya, las noticias valen, pero el problema de las noticias es que las noticias es seminarrativa. Es seminarrativa. ¿Por qué? Argumenta, por ejemplo, voy a inventar. Gobierno se complica porque tiene que aumentar la deuda externa. ¿Es bueno o malo? Como que uno inmediatamente piensa que aumentar la deuda externa es malo. Pero algunos pueden ser defensores de la idea de pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Ya, se me escucha raro el audio. Todos lo escuchan mal cortado. Tendrá que ver con el mítico y nunca ponderado. Dice que sí, porque yo no veo nada en mi, o sea, en el indicador de Wi-Fi, pero mi emoji del OneDrive está constantemente tuc, 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 como haciendo un esfuerzo. Lamentablemente, no hay nada que pueda hacer para mejorar mi audio en estos momentos, salvo quizás salir de Zoom y volver a Zoom, pero no creo que sea ese el tema. ¿Ya? No creo que sea en la cámara, yo nunca he creído en eso que al apagar la cámara se escucha mejor. Vamos a hacer la prueba. Una lata enorme apagar la cámara, pero veamos, a la una, a las dos y a las tres. Y díganme, por favor, ahí si es que ha mejorado mi audio. Díganme si es que, o si se mantiene igual. No, vieron, no, da lo mismo. La cámara no tiene tema acá. No sabría decirles a qué se debe, ¿ya? Pero voy a tratar de ser lo más claro posible y además que por otro lado siempre nos podemos comunicar. Si hay algo que no se entienda, por favor, pídanme que lo repita. ¿Ya? Con audífonos. Es que dudo, si es que el audio está entrecortado, dudo mucho que los audífonos sean la respuesta, pero como diría el Chavo del 8, aguántenme tantito. Voy a buscar unos audífonos y, como dijo MacArthur, volveré. O como, mejor aún, como dijo Terminator, volveré. Sí, debo reconocer que hasta la lista Babies habría sido también una muy buena salida. Pero tengo entendido que I'll be back, volveré, es la única frase que se dice de una forma u otra en todas las películas de Terminator, que a estas alturas son como 12, 7. Bueno, la gran pregunta ahora es, ¿mejoró de alguna manera el audio? ¿Lo escuchan? 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. Pucha, ¿qué quieren que les diga? Ya voy a sacar los audífonos porque no tiene sentido si es que no está bien hecho. Bueno, voy a intentar que esto sea lo mejor posible, pero como les digo, no. Ay, déjenme ver si es que mi computador está conectado al 5G. Una 5 y una 2.4. Y a veces puede ser que se haya conectado a la. No, está conectado a la 5.
No, nieto. Está conectada a la 2.4. Creo que esto se va a caer y vamos a volver. Denme un par de segundos. A la 1, a la 2 y a la 3. Ya. Me acabo de conectar a la 5G y me acaba de aparecer un mensaje que dice su conexión a internet es inestable. ¿Qué tal? Díganme cómo me escuchan ahora. Si es que siguen ahí, yo los veo. ¿Me ven ustedes? Ya, no hay nada que hacer entonces. Voy a tratar de hacer esto lo más indoloro posible. O quizás es porque ayer me sacaron un diente. Sí, ayer me tuve que hacer un diente porque me tuve que hacer me tuve que hacer un tratamiento de conducta. Dolió, pero no tanto. Lo importante es que hicieron esta actividad, que esta actividad a mí me encanta. La de Plot Raw. Vamos. ¿Qué tal ahí? Apuesto que ahí mejoró. Ya, perfecto. ¿Saben qué es lo que era? ¿Quién era el culpable? Esta cosa. Porque si se dan cuenta, exacto, luz de TikToker. Esta cosa tiene una pinza y no me di cuenta de que la pinza la puse encima de uno de los dos micrófonos. Así que ahí mejoró el audio. Qué bien. Y lo vieron en cámara. Pero qué bueno que me hayan dicho, si no yo me largaba a hablar nomás. Claro que soy TikToker. Después les voy a dar mi cuenta de TikTok para que me sigan. Entre paréntesis, la otra es una amiga mía, o en pandemia, todos los adultos jóvenes, los adultos adultos y los adultos viejos descubrieron TikTok. A mí siempre me han llamado mucho la atención los que hacen TikTok con sus madres, con sus padres, y la madre y los padres lo pasan excelente porque se vinculan con sus hijos a los cuales ya habían perdido. Entonces, no es mentira, no tengo cuenta de TikTok. ¿Cómo voy a tener cuenta de TikTok? Bueno, una amiga sí descubrió TikTok y se puso a hacer TikToks. E hizo un video en donde repara la caja del inodoro, el estanque. Y es loquísimo porque el video tiene 830.000 reproducciones. 830.000. Es como que toda la población de Guyana Francesa hubiese visto el video. Es rarísimo. Mm. No, pero ¿saben qué? Yo sí tengo clarísimo de que si YouTube hubiese aparecido cuando yo tenía 18 años, yo habría sido youtuber. Lo tengo clarísimo. El problema es que ahora la vida de adulto, la desvinculación con la tecnología y por sobre todo la crianza no le da a uno tiempo para ser youtuber. Pero yo así habría sido feliz siendo un youtuber que abordara en sus videos tópicos como, por ejemplo, las primeras historias de viaje en el tiempo o cosas así. Me encantan esos videos. Bueno, cierre de paréntesis. A propósito de comprensión de lectura, este es el ejercicio del que yo les hablaba, por mientras que respondía a YouTube. Perdón, PowerPoint. Este es ejercicio del pod rock que yo denomino. Este ejercicio a mí me gusta mucho, porque refleja algo clarísimo que yo dije en la clase asincrónica, que poder responder preguntas acerca de un texto no significa que uno lo haya comprendido. Entonces volvemos eh, a la pregunta que les había hecho originalmente antes de que nos pusiéramos a hablar de TikTok y pensar que todo esto va a quedar grabado. Eh, ¿Qué textos argumentativos leyeron en el colegio? No sé si alguien acá, por ejemplo, leyó El Príncipe, no El Principito, El Príncipe de Maquiavelo. O, no sé, El Espíritu de las Ideas, perdón, El Espíritu de las leyes de Montesquieu.
o El cautiverio feliz, o La historia de Chile de Ercilla. ¿Ya? ¿Nunca leyeron algún ensayo, algún texto argumentativo, algún tratado de filosofía en el colegio? ¿Solamente novelas y cuentos y noticias? Priscila, ¿qué leíste tú? ¿O qué tuvieron que leer en tu curso? ¿Qué ensayo? Claro, pero generalmente esos son textos más bien cortos. Bueno, como quiera que sea, en la universidad se lee mucho tratado, se lee mucho libro, se lee mucho ensayo. A veces artículos, a veces libros enteros. Los hijos de Limo. No lo conozco, Felipe. ¿De qué se trata? Y Francisca, no conozco sobre el amor líquido. ¿De qué se trata? Acá, a ver, Los hijos de Limo se trata sobre la literatura. De hecho, hay un muy buen libro de introducción a la filosofía que se llama El mundo de Sofía. ¿Ya? Bueno, el asunto es que, como ustedes se darán cuenta, ya, perfecto. El mundo de Los hijos de Limo parece que es un libro acerca de la historia de la literatura del romanticismo a la vanguardia. Ya. Esos libros inmediatamente tienen una dificultad que es superior a la de los textos narrativos, y es que las preguntas que se podrían hacer son mucho más complejas. No se harían preguntas como, por ejemplo, ¿quién era, o no sé, alguien leyó Harry Potter? Describa a Ron. No, si ustedes leyeron un tratado de filosofía, por ejemplo, El mundo de Sofía, o por ejemplo, La historia de la locura de Foucault, no les van a preguntar cómo era tal personaje, ¿cierto? Sino que lo que se va a preguntar es cuál es la idea central del texto, cuáles son las objeciones que plantea el autor a esta idea. Las preguntas son mucho más complejas y las respuestas, por lo tanto, son mucho más desafiantes. Ahí uno nota inmediatamente este quiebre que existe entre la lectura del texto narrativo y la lectura del texto argumentativo. ¿Ya? A fin de cuentas, lo que refleja ese ejercicio mental, yo, paréntesis, Matías, nunca leí El mundo de Sofía, solo sé de su existencia, por lo tanto no sé cuál es el final del libro, pero estoy seguro de que alguien que sí lo haya leído puede discutir contigo acerca del final, que dicho sea de paso, no siempre genera no siempre existe una interpretación unívoca acerca del final de algún libro, especialmente los finales abiertos. Y al mismo tiempo es muy difícil que todos hayamos visto todos la misma película o todos hayamos leído el mismo libro, por lo tanto no sé si sirve de algo que yo ilustre con algún final abierto. Pero lo que sí es cierto es que este ejercicio y también este otro ejercicio imaginario que yo les planteaba, esta reflexión acerca de la distinción entre lo que es leer un texto narrativo y lo que es leer un texto argumentativo, eh, refleja, a fin de cuentas, es que aprender un texto no es algo sencillo. ¿Qué significa comprender un texto escrito? Básicamente, ya, construir, reconstruir, ¿ya? Eh, una interpretación de los significados textuales. Y para eso, uno no se basa solamente en lo que está contenido en el texto, ¿ya? Uno se basa también en sus conocimientos previos, ¿ya? Y depende también del objetivo de lectura. No es lo mismo leer un texto argumentativo en segundo medio que leerlo en segundo año de universidad. El objetivo de lectura va a ser distinto. El objetivo de lectura en el colegio va a ser comprenderlo. El objetivo de lectura en segundo año de universidad va a ser aplicarlo para analizar algún fenómeno de la realidad. Y eso tiene que ser acorde a las demandas del medio social, es decir, en qué cultura reside uno, en qué contexto sociocultural se encuentra uno, es decir, en qué momento histórico se encuentra uno. No es lo mismo residir en el Chile de 1950 que residir en el Chile del 2020, o del 2021 en este caso. Depende también de la situación comunicativa. ¿Para qué estoy leyendo el texto? ¿No les ha pasado alguna vez que alguien llegue y les dice, mira este video? ¿Y de qué se trata? Míralo. Inmediatamente uno entra en un pequeño break. Esperen un poquito, vuelvo enseguida, tengo que cerrar la puerta. Inmediatamente uno entra en una especie de vacío,
de vacío intencional. ¿En qué me tengo que fijar? Entonces, de repente, el video termina y la otra persona les pregunta, ¿cachaste? ¿Qué es lo que tenía que cachar? Ese ¿qué es lo que tenía que cachar? Tiene como subtítulos, no entendí la situación comunicativa. ¿En qué me tenía que fijar? Eh, y también, por otro lado, tiene que ver con el texto mismo. Todos estos niveles interactúan en la comprensión de un texto. Básicamente, no es fácil comprender un texto, porque todos esos niveles interactúan de manera más o menos predecible. Por eso nosotros pusimos acá con Paula que el comprender un texto es un proceso psicosocio-biolingüístico. ¿Por qué psico? Porque claramente la comprensión del texto depende de procesos mentales. ¿Por qué socio? Porque uno no reside solo en el mundo. ¿Ya? La comprensión del texto no tiene que ver solamente con la relación que establezco yo con el texto o el texto conmigo, sino que tiene que ver también con la interacción del grupo con el texto. Chuta, yo no entendí nada y fulanito entendió todo. Inmediatamente eso a mí me genera una cierta ansiedad. Eso a mí me genera una idea de que el texto es alcanzable. Porque claro, si todos leemos el texto y todos lo encontramos pantanoso, podemos concluir que el texto es pantanoso. Pero si yo lo encontré aburrido y difícil y todos los demás lo disfrutaron y lo entendieron, algo raro pasó ahí. De hecho, yo me acuerdo que cuando estaba en octavo básico, en lenguaje, que en esa época se llamaba castellano, nos hicieron leer un libro que se llamaba Chile o una loca geografía, de Benjamín Subercaseaux, que es una descripción poética de la geografía de Chile, que quizás si lo leyera hoy día podría tener un poquito más. De hecho, no, miento, después lo tomé y me pareció un libro medianamente agradable, pero en octavo básico todos sufrimos con ese libro, todos lo encontramos excruciantemente aburrido. Y fue tanto que se lo dijimos al profesor, y el profesor obviamente se enojó y nos trató a nosotros de ignaros, es decir, de ignorantes, de simplones, de ramplones. ¿Cómo es posible que no disfruten un libro que describe de manera poética, entretenida y metafórica el país donde ustedes viven? Vayan a leerlo. Bueno, volvimos a leerlo, pero seguimos sufriendo y todos les dijimos a nuestros padres. Nuestros padres, en todas las casas, agarraron el libro y también lo encontraron insufrible. Entonces, el grupo de padres habló con el profesor para que nos cambiaran el libro. Y después el profesor nos decía, ¿saben qué? En todos mis años haciendo clases, nunca me había pasado algo así. Que los alumnos encontraran el libro inapropiado y los padres también. Y se entiende que los padres censuren un libro por razones de excesiva violencia, por razones sexuales. Pero no era el caso, era solo porque era aburrido. Así que al final ganamos y nos cambiaron el libro. Entonces, ahí es donde se ve el elemento social de la comprensión lectora. Es decir, es como ninguno de nosotros entiende el libro. Eso habla algo acerca del libro. ¿Ya? Ahora, cuando Rachel dice, a mí me pasa que a veces estoy leyendo y recuerdo que estoy leyendo. Es como desdoblarse y decir, wow, estoy leyendo. O es como que leyendo uno dice, va, ¿verdad? Esto ya lo había leído. O al revés, es como que uno se le va la onda. Durante 3 páginas chuta, no puse atención en nada, no sé lo que decía el texto y tengo que volver. Era un poco eso. ¿Ya? Yo leí el Lazarillo de Tormes, pero yo lo leí, Isa, en segundo medio. Y me encantó, lo encontré entretenido. Teniendo en cuenta, claro, que yo ya tenía un appeal con la lectura del castellano medieval, que dicho sea de paso, es castellano medieval un poquito reversionado en un castellano un poquito más moderno, porque creo que el Lazarillo de Tormes lo leí en castellano contemporáneo, no en el castellano original. Pero ese es el asunto, uno de repente se le va la onda, entonces la comprensión lectora tiene esa, y ahí es donde se nota ese desdoblamiento. Una cosa es leer, sí, yo durante estos últimos 3 minutos he estado leyendo, pero no he estado reteniendo ni comprendiendo nada. Eso muchas veces pasa. ¿Ya? Ahora, a mí el castellano antiguo me gusta, pero debo reconocer que es lento. Yo ahora estoy leyendo un libro que se llama el año 2440, que es un texto que escribió un francés en 1771, y él, no sé todavía por qué razón, viaja al año 2440.
Lo estoy leyendo porque a propósito de mi interés en los viajes en el tiempo, me pregunté yo la otra vez, bueno, ¿cuándo se comenzó a escribir acerca del viaje en el tiempo? Y esto fue del siglo XX en adelante, en los años 50. Pero antes de eso hay algunas pequeñas experiencias de cuentos en donde de seres mitológicos que viajan en el tiempo por razones más bien mágicas. Pero el primer texto serio acerca del viaje en el tiempo, que es un texto más bien de naturaleza política, lo escribió este autor, que no me acuerdo cómo se llama, lo podría buscar, pero tendría que abrir otra ventana, y escrito en 1771 de alguien que viaja al año 2440. Entonces yo dije, tengo que leerlo. El problema es que el texto que estoy leyendo no está en francés, sino que está en inglés. Y la traducción debe ser como del año 1800. Entonces estoy leyendo inglés del año 1800. Y cuesta mucho. No es el inglés moderno. Así que es un poco eso lo que pasa con el castellano antiguo, con el idioma antiguo, es transportarse a otras épocas, a tratar de entender cómo las personas escribían en otra época, y es súper desafiante, pero al mismo tiempo entretenido. Es como jugar un videojuego en nivel experto. Eso es básicamente la idea. Ahora, ¿por qué decimos que esto es un proceso biológico? Porque evidentemente la psicología depende de lo biológico. Leer con sueño es difícil. Leer con hambre es difícil. Una persona que ha sufrido desnutrición toda su vida, por mucho que reciba educación formal, no va a ser capaz de comprender los textos con la facilidad con la que lo van a hacer otras personas. Y lingüístico por razones obvias y evidentes. Todos estos elementos interactúan para permitir comprender un texto. O sea, ahora lo primero que hay que preguntarse es, ¿qué es un texto? Un texto, sí, es un conjunto de letras, sin duda. ¿Ya? Pero es como Casani y otros que plantean que un texto no necesariamente es algo que está escrito. Un texto es cualquier tipo de interacción hablada. Un discurso es un texto. Un cómic es un texto. Una película es un texto. Pero esa definición es demasiado amplia, así que nosotros nos vamos a quedar con lo que es un texto escrito. A eso nos vamos a apuntar. ¿Ya? Un texto, como bien dice Matías, es algo que a través del lenguaje tiene intención comunicativa. Por ejemplo, si ustedes están en su habitación, en su dormitorio, leyendo, no haciendo cualquier cosa, están tratando de quedarse dormidos o dormidas. Llega alguien, un familiar, un padre, madre, hermano, no sé, a buscar algo a la pieza, y se pega con la pata de la cama en el dedo meñique, va a tirar un improperio, va a decir algo que, bueno, todos ustedes saben qué es lo que es, ustedes conocen a su gente, sabrán qué es lo que va a decir, que es algo así como cáspita, recorten. Eso no es un texto, porque no tiene intención comunicativa. No lo dijo porque quería comunicar algo, lo habría dicho, ¿hubiesen estado ustedes presentes o no? En honor a la verdad, lo más probable, hay bastante evidencia de que nosotros las personas tendemos a vocalizar más cuando hay otras personas presentes, por razones obvias. Pero, por ejemplo, si a ustedes se les cae un plato con la comida que se acaban de servir en mitad de la cocina cuando están solos en su casa, igual lo más probable es que digan algo. Pero eso no es un texto, no tiene intención comunicativa. ¿Sabían ustedes, paréntesis, que los gatos adultos solamente maullan en presencia de los seres humanos, no en presencia de otros gatos? Ustedes van a decir, no, Alejandro, eso es falso, porque yo he visto de repente a dos gatos que se encuentran en el patio de mi casa y sí emiten y sí maullan. No, no maullan. Lo más probable es que tengan este gruñido típico de los gatos, que los gatos tienen hasta como producen 12 tipos de sonidos distintos, entre los cuales tenemos el maullido, el ronroneo y este que uno escucha en agosto. El asunto es que, al parecer, a ver, los gatos maullan en su infancia. Solamente los gatos que viven con humanos retienen el maullido hacia la adultez. ¿Por qué? Es una coevolución. Los gatos han evolucionado junto con los seres humanos. Los gatos no lo saben. Pero lo que sí es cierto es que nosotros los seres humanos respondemos al maullido. Por lo tanto, es típico, si ustedes escuchan a su gato maullar, van a ir a ver qué es lo que quieren. Si ustedes escuchan al gato gruñir, lo más probable es que no se vayan a aproximar al gato porque le van a tener miedo. Los gatos han evolucionado de tal manera que maullan sabiendo que van a generar una acción de parte de los seres humanos. Y obviamente no hay nada que maulle más que un gato con hambre. Así que si ustedes tienen un gato maullando
insistentemente en la puerta de su casa es porque tiene comida. Sean buenas personas y denle de comer al pobre gato. Así que en ese sentido podríamos decir que un maullido también podría ser un texto, solamente que la gran diferencia ahí es que si bien comunica, no hay una intención comunicativa, dudo mucho que el gato quiera comunicar, que tenga que haga la reflexión consciente de maullar para producir una reacción en el ser humano. Lo que sí es cierto es que un texto escrito, algo que está impreso o manuscrito, pero algo que está en el papel o que está en una pantalla, tiene un supuesto fundamental, es que todo texto escrito es esencialmente de naturaleza multisemiótica o multimodal. Es decir, aunque un texto solo tenga letras, tiene muchos elementos que no son solo letras. A ver, espera un momento, vamos lento. ¿Qué significa semiótico? ¿Ya? Disculpen la exageración en la pronunciación, la exageración prosódica. Es como el capítulo de Los Simpsons, se dice atómico. ¿Qué significa semiótico? ¿Qué es la semiótica? Exacto, Matías. El estudio del símbolo. ¿Vieron o leyeron el Código Da Vinci? ¿Saben ustedes quién es Robert Langdon? Es el protagonista de este y otros libros de Dan Brown. ¿Ya? Pero no importa que hayas leído solamente el principio, Javiera, tú ya entonces cachas más o menos a qué se dedicaba Robert Langdon. A estudiar los símbolos. ¿Ya? Y de hecho, ya hoy día nosotros tuvimos un pequeño análisis semiótico con esto. Y cuando hablamos de los emojis. Hablar de los emojis es una conversación semiótica. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto otro? La semiótica se vincula mucho con la semántica del estudio de los significados. Pero los símbolos tienen también una vida por sí misma. Los símbolos han ido evolucionando. Ustedes saben que nuestro alfabeto proviene del alfabeto romano, el alfabeto latino, y que el alfabeto latino a su vez proviene del griego. Y hay letras que se corresponden, ¿cierto? Como por ejemplo A y alfa, B y beta. La C no existía en el griego. La G y gamma. G y gamma no son el mismo símbolo, pero sabemos que la G, la mal llamada G de gato, digo mal llamada porque no existe otra G, ¿ya? La G proviene de gamma, pero no son el mismo símbolo. Estudiar cómo ha ido evolucionando ese símbolo a lo largo de la historia es análisis semiótico. Y cuando dice acá que un texto es multisemiótico, se refiere a que tiene muchos tipos distintos de símbolos. ¿Y a qué me refiero yo con que un texto escrito no tiene solamente letras? Cualquier texto que esté escrito tiene, entre otras cosas, también espacios. Y los espacios no están solo entre las palabras, tiene márgenes. ¿Y qué es lo que hace uno cuando tiene que entregar un trabajo con límite de páginas y a uno le sobran 2 líneas? El texto máximo 10 páginas y tengo 11. Y en la línea número 11 hay 2 líneas. No puedo eliminar al azar esas 2 líneas porque el texto, mi trabajo va a quedar inconcluso. ¿Qué es lo que hace todo estudiante en ese caso? Juega con los márgenes, ¿cierto? Le reducimos los márgenes, entonces así cabe más texto. Y es una trampa muy básica, pero que funciona. Ahora, típicamente para evitar esas trampas, o para que sea irrelevante la trampa, porque lo que uno siempre busca con esto de los límites de hojas es en el fondo limitar el contenido, es que ahora se habla de palabras. No me interesa, o letras incluso. No me interesa cuántas páginas tenga el texto. Lo que me interesa es cuántas palabras tenga el texto. Ese sí que es un límite mucho más racional. Pero hasta los márgenes son un símbolo, ¿cierto? Por ejemplo, un texto alineado versus un texto desalineado. Tienen una diferencia semiótica, no semántica, no de contenido, solamente de forma. Y eso tiene que ver con el símbolo. Entonces, todos los textos tienen esto que es multisemiótico. Y eso se vincula con el significado. Hicieron ustedes este ejercicio. Acá es donde está este texto, que a mí me gusta mucho, es este texto, ¿ya?
dice básicamente, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí, es de un autor guatemalteco, si no me equivoco, no me acuerdo cuál era el apellido de este autor, lo pueden googlear fácilmente, si alguien lo encuentra lo puede poner acá en el texto, que tiene la gracia de cumplir la definición de lo que es un cuento, porque tiene, entre otras cosas, narrador, personaje, eh, un conflicto, un final. Eh, es considerado el cuento más corto que existe. Y me acuerdo también de una anécdota, que no sé qué tan histórica sea, pero que se le adjudica a Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, autor de Por quién doblan las campanas, importante autor norteamericano, que es, entre otras cosas, famoso no solamente por su lectura, sino que, o sea, por su escritura, sino que también porque se suicidó con una escopeta. Y siempre la gente que dentro del mundo del arte se suicida se vuelve famosa. Eh, Estaba en un café y el mesero lo reconoció. Le dijo, señor Hemingway, soy un gran fanático, disculpe que lo moleste, pero admiro mucho su trabajo, es un honor tenerlo en este café. Muchas gracias. Y quería preguntarle si no sería mucha la patudez de pedirle una historia, que usted me cuente una historia. Y Ernest Hemingway lo quedó mirando y le dijo, no te voy a contar una historia, pero te voy a escribir una. Y en la servilleta escribió una historia, con solo 6 palabras. ¿Y cuáles eran esas 6 palabras? Baby shoes for sale, never worn. ¿Cómo era? Baby shoes for sale, never worn. Y se traduce al castellano como zapatos de bebé a la venta, nunca usados. ¿Constituye un cuento también? Yo creo que sí. Y a diferencia de este cuento, de, eh, como bien nos comparten en el chat, Augusto Monterroso, este otro cuento yo encuentro que es más triste, que es triste. En cambio, el de Monterroso no es triste, es, es, es intrigante. ¿Ya? El asunto es que, como el símbolo, ¿ya?, debe ayudar a comprender el texto. Y eso es lo que está contenido en este ejercicio. ¿Ya? ¿Qué les genera a ustedes esa conexión entre el texto y la imagen? ¿Qué les genera a ustedes ese texto con esa imagen? Nada, no les genera nada. Mira, me llama la atención lo que dice Lalo, miedo, ¿ya? Porque vamos a volver a lo que dijo Lalo en un ratito más, pero me interesa también particularmente lo que dice Javier, que ambos se conocían. ¿Ambos quiénes? ¿El protagonista y el dinosaurio? Ya, Isa dice, el dinosaurio estaba antes de que se durmiera. Y Javier dice, sí, a mí esa imagen y ese texto me generan la sensación de que ambos se conocían. ¿Por qué? Esta es mi cara de yo esperando una respuesta. No es la primera vez que lo veo. Voy a tratar de interpretar un poco lo que tú dices. Ya, Matías dice, el dinosaurio se ve como inofensivo. Francisca dice, yo me imaginaba que él soñó con el dinosaurio y al despertar se dio cuenta de que sí estaba. Javier dice, no tenemos más datos. Es verdad, no tenemos más datos. Y es cierto, Lalo, no se sabe si se conocían. Por eso yo les preguntaba qué es lo que les inspira. Yo no sé si se conocían o no. Pero esto es lo que me genera, la sensación que me genera esta imagen. ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que puedo yo aportar a esta discusión? ¿Ese dinosaurio es carnívoro?
No, no es carnívoro. Ustedes van a decir, yo no sé mucho de dinosaurios. O un dinosaurio, aunque no sea carnívoro, igual puede haber sido agresivo. Sí, sin duda. Pero yo inmediatamente digo, ese dinosaurio no es carnívoro y está observando a la persona que duerme plácidamente con una mirada más bien neutra y no agresiva. ¿Ya? No, este es más bien un apatosaurio o brontosaurio. El estegosaurio es como, a ver, pero tiene una cabeza muy pequeña y tiene dos filas, o tenía, dos filas de placas, ya, repartidas eh, en paralelo por el lomo. Y tenía una cola que terminaba con 4 púas. Aparece en Jurassic Park 2, si no me equivoco. Entonces, esa es la sensación que me genera a mí y la sensación que me genera a Javiera. Y por eso me gustaría preguntarle a Lalo, ¿por qué tú dijiste que te da miedo este texto con esa imagen? De hecho, Matías dice, cuando dice todavía estaba allí, significa que estuvo con anterioridad, puede que en sueño o en vida. Entonces, podría decir que sí se conocían. Me parece una muy buena hipótesis. Pero entonces, como le preguntaba a Lalo, ¿por qué te da miedo esa imagen con ese texto? ¿Se escucha? ¿No? ¿Aló? Se escucha absolutamente. Gracias. No, era más que nada el dibujo, el tipo de dibujo de la cara como del dinosaurio con la frase, como que esa frase todavía estaba allí, me genera como un cortocircuito ahí, una parada de pelo, así. Ya, porque lo está mirando, porque debo reconocer que igual es un poquito freak, un poquito creepy que te observen dormir. Es verdad. Casi da la sensación de que el dinosaurio estuviera pensando, voy a esperar a que despierte para comérmelo. Pero como les decía, lo que yo sé de dinosauriología es que ese dinosaurio no es carnívoro. Por eso a mí no me da miedo, pero es absolutamente justificado que a ti te dé miedo, Lalo. Pero ¿qué es lo que pasa entonces con este otro dinosaurio? Imaginemos que quien acompaña al texto no es ese brontosaurio, sino que es ese dinosaurio. Mejor aún, ese dinosaurio. Cambia la interpretación del texto, ¿cierto? Por eso es súper importante, especialmente en los cuentos ilustrados de niños, la imagen que acompaña al texto, porque le puede dar un cariz completamente distinto. Y sí, Rachel, ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado. Y claro, es distinto despertar con un brontosaurio al lado que despertar con un tiranosaurio al lado. Pero ahí es donde nosotros vemos la importancia de la semiótica. No es lo mismo un texto con la imagen A que un texto con la imagen B. Y a veces la portada también nos genera un efecto científico. Estamos, por ejemplo, en las distintas portadas del libro Mi planta de naranja lima. Dígame, por favor, si alguno o alguna de ustedes leyó este libro. Ya, Rachel lo leyó, Javiera lo leyó. Ya, Javiera, Rachel. Ya, Isa, perfecto. Eso es lo que yo quería saber. Porque, muy triste. ¿Por qué yo le digo a Isa? Sí, eso es lo que quería saber. Porque Isa dice, la lloré toda. De hecho, parece que lo leíste muchas veces. Este es el único libro en mi vida que me ha hecho llorar. Llorar a mares, pero a mares. Yo lo leí en octavo básico, si se dan cuenta claramente octavo básico fue un año muy prolífico para mi lectura. Y yo recuerdo de ese libro, que es la historia de un niño que nace en la pobreza y que se hace amigo de un magnate solitario que lo lleva a pasear en su auto. Y el niño es feliz cuando viaja con este magnate. La cosa es que no te preocupes, Rachel, si no leíste, o sea, si no lloraste. Hay cosas, de repente pasa también con ciertas películas. Hay películas que a mí me han parecido tristes, pero no mucho. Y otras películas que me han entristecido mucho y que al resto no le han generado nada. Y sí, Javier, al principio se llevaban mal. El asunto es que yo todavía recuerdo haber estado leyendo ese libro y hacia el final, que hay una crisis que es muy triste, obviamente no les voy a hacer spoilers, yo recuerdo haber estado leyendo y haber visto cómo las lágrimas caían de mis ojos y mojaban la página del libro. Y yo no podía evitar ni seguir llorando ni seguir leyendo.
Y fue tanto que mi madre entró preocupada a la pieza a preguntarme que qué me pasaba. Y yo, entre llantos y lágrimas, y yo le respondí que algo así como, es que es muy triste, y no pude seguir hablando, tuve que seguir leyendo. ¿Ya? A ese nivel el libro. Y este libro ha hecho llorar a muchas personas. Nuevamente, Rachel, no te preocupes si es que no lloraste con el libro. Puede ser que tengas sentimientos, pero por si las moscas, yo buscaría por ahí algún lugar en tu cuerpo que tenga alguna compuerta, y si la encuentras la abriría a ver si es que hay circuitos. Bueno, el asunto es que es muy distinto a ver, no les voy a preguntar por cada una de estas portadas, ¿ya? Pero es muy distinto, creo yo. No sé, no me acuerdo si es que ustedes ven mi cursor o no, pero no es lo mismo esta portada que esta otra portada que es mucho más neutra, ¿ya? De hecho, esta portada no me dice mucho acerca del el texto, no me dice mucho de qué se va a tratar el libro. Este me dice algo, me dice mucho más. Acá está el auto del magnate, muy bien descrito además porque era un auto antiguo de los años 40, y acá está el protagonista que está haciendo lo que él denominaba un murciélago, que era subirse en el parachoque y viajar de polizón. ¿Ya? En ese sentido, la portada también es un elemento semiótico importante que puede incluso generar una actitud hacia el libro. Yo también todavía me acuerdo que cuando yo estaba en tercero básico, cuando me hicieron leer La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, que fue el primer libro serio que tuve que leer. Y la portada era seria también. Entonces, donde se veía un niño junto a un cofre en una playa, parado junto a un pirata con todo pata de palo, parche y un perico. Y la portada era la ilustración estaba tan bien hecha que yo entendí que era un libro serio de adulto y que iba a sufrir leyendo, lo que iba a ser aburrido. A ese nivel, una portada puede generar un impacto en un lector. En ese sentido, la portada y todos los elementos gráficos son elementos semióticos. ¿Ya? Y yo, Javier, la verdad es que no recuerdo nada de La Isla del Tesoro, no sé si al final sí lo leí o no. La vida pirata sí sé que es la vida mejor. Entonces, todos estos elementos se conjugan para permitir la lectura. En ese sentido, para comprender bien un texto es importante atender a la naturaleza multisemiótica de un texto. Y además tener presente que la comprensión lectora depende de tres dimensiones que son fundamentales. ¿Ya? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Ya? Intervienen en la tarea de la comprensión lectora. Y aquí quien hace la pregunta, Ferdinand de Saussure, es el padre de la lingüística estructuralista. Francés que en el siglo XIX, si no me equivoco, fue el primero en plantear la idea de que es posible analizar el lenguaje humano en términos de su estructura. Y fue el primero que hizo la distinción entre semiótica y semántica. Entonces, por eso me parece relevante invitarlo para que haga la pregunta. La pregunta es, ¿qué dimensiones intervienen en la tarea de la comprensión lectora? Como les decía, son estos elementos. En primer lugar, el texto. En segundo lugar, el lector. Y en tercer lugar, el contexto. Quienes hayan visto la clase ya saben perfectamente lo que viene a continuación, pero también me gusta mucho esta muestra de un diálogo. ¿Ya? Y paréntesis, Rachel, no conozco a las chicas de Alambre, ¿ya? Pero Paula, hoy día estuve dialogando con Paula, ella tuvo clases con la sección 4 y ella les pidió recomendaciones de textos que ustedes los hayan marcado, textos que ustedes recomendarían. Y se les voy a pedir que lo hagan, pero al final de la clase. ¿Por qué no ahora? Por dos motivos. Número uno, porque si lo hacen ahora, el chat se va a llenar de eso y me va a costar procesarlo. Y en segundo lugar, les voy a dar tiempo para que respondan esta pregunta. ¿Qué textos a ustedes los marcaron? Pueden ser tratados, pueden ser ensayos, o también pueden ser novelas o cuentos, y que ustedes recomendarían a otras personas que los leyeran. Haciendo esa pregunta, más de una persona en la sección 4 también mencionó Las chicas de Alambre, así que me genera curiosidad. Y también El psicoanalista, que es un texto que me recomendaron la semana pasada. No lo he buscado, pero lo voy a buscar. Entre otras, ustedes saben, ya se dieron cuenta que yo colecciono libros. Yo ya no colecciono libros en físico, yo colecciono libros en digital. Ustedes van a decir, ¡buh, qué fome! No es que yo prefiera el digital al texto, al libro físico.
El problema es que el libro digital uno lo puede leer en el celular, en la fila del supermercado, esperando la micro, cosas que yo ya no hago, pero que espero volver a hacer. En cambio, el texto físico, uno, cuando lo compra, uno tiene que esperar a que llegue. El texto, y cuando uno quiere marcar algo y copiarlo y luego mandárselo a alguien más, así como quiero que leas esta cita de este libro, uno tiene que sacarle transcribirlo, dictarlo. En cambio, en el texto digital es copiar, pegar. La cosa es que voy a buscar el libro del psicoanalista y reitero la solicitud. Al final de la clase les voy a pedir que mencionen libros que ustedes les hayan marcado, que ustedes consideren buenos y que recomendarían a otros. ¿Ya? Y qué bueno saber, Javier, que tiene una segunda parte. Quizás Rachel no sabía de su existencia o no la ha leído. Ahora, dicen que las segundas partes nunca son buenas, pero yo discrepo. La mayoría de las segundas partes no son buenas, pero hay unas pocas que tienen muy buenas, muy, muy buenas. De hecho, a quienes les gusten las películas de extraterrestres agresivos, la saga de Alien es una saga que se echó a perder mucho, muy, muy mal. Pero si la consideramos esa saga, teniendo en cuenta que Alien tiene 4 películas, y obviamente están pensando en hacer una nueva entrega de Alien, y de hecho, las películas de Ridley Scott que son prometidas, no, pues miento, se hicieron la otra, Alien Covenant, pero que es tan mala que esta la olvide. Como quiera que sea, Aliens, de 1986, que es la segunda entrega de la saga, es una de mis películas favoritas de la vida. Así que por eso yo discrepo de respecto a que las segundas partes nunca sean buenas. Así que, como les decía, este ejercicio a mí me interesa mucho porque refleja dónde está la importancia del texto, el contexto y el lector. Pensemos en este diálogo. ¿Ya? Dos personas hablan por teléfono, ni siquiera tienen que hablar por teléfono. Mandan WhatsApp. ¿Dónde estás? Estoy esperando. Yo también, no te veo. Estoy aquí. ¿Dónde? En el banco, donde nos pusimos, ahí no sale eso, pero en el banco, que es donde quedamos de juntos. La otra persona le dice, yo también estoy en el banco. ¿Por qué las dos personas, si están en el mismo lugar, no se ven? Porque una persona está en el banco, la otra persona está en el banco. Ambos hicieron una interpretación distinta de dónde se van a juntar. Ahora, no tiene mucho sentido, uno dice, no, uno nunca va a cometer este error, pero imaginemos que quedamos de juntarnos en un lugar en donde siempre nosotros nos vemos, que es en la plaza, y frente a la plaza hay un banco, y en la plaza también hay un banco para sentarse, y frente a la plaza hay un banco que es una institución bancaria. Sí se podría ver esta confusión. Entonces acá el problema está, el texto no fue suficientemente claro. Ambos lectores hicieron interpretaciones distintas del mismo texto en base al contexto, que era básicamente la información que los rodeaba. Y al final, después de todo, ¿qué significa contexto? Aquello que acompaña al texto. ¿Ya? Felipe, tu profe había usado el mismo ejemplo, tengo que reinventarme entonces. ¿Por qué? No sé si yo pensé que yo había inventado este ejemplo. Bueno, siempre existe la posibilidad de que me estén robando las ideas. Acá es donde se nota cómo interactúan estos tres, o cuáles son esos tres elementos. No, hay un detalle, es decir, vayamos viéndolo por separado. Primero, ¿qué nos referimos con el contexto? Nos aproximamos al contexto, ¿ya? Al preguntarnos, en primer lugar, ¿de qué forma influye la cultura, la creación, la interpretación del texto? No recuerdo quién era, pero lo puedo averiguar, un autor que buscaba explicar el éxito del cristianismo, ¿ya? En la historia. Y planteaba que el cristianismo se explica, o el éxito del cristianismo se explica de una manera muy similar a cómo se explica el éxito del fútbol. Porque ambas son disciplinas, una religiosa y otra deportiva, que tienen pocas exigencias físicas. Lo que se necesita para rendirle culto a Jehová es sencillamente una cruz. Bueno, no solamente a Jehová, a Cristo. Es una cruz.
La iglesia es secundaria. Todos sabemos lo que pasó en la Edad Media y todos sabemos lo que pasa en el Vaticano, que al final el templo se volvió más importante que la religión. Pero si nosotros vamos a la base, lo único que se necesita es una cruz. Y de hecho, esto incluso proviene de antes, que tiene que ver con el judaísmo. El judaísmo, para rendirle culto a Dios, lo único que necesitaba era la idea de Dios. Y ahí es donde se marca la diferencia respecto al culto a Baal, el becerro, que era un dios babilónico. El becerro de oro, el toro de oro, que lo que se requería era oro, una estatua de oro. Entonces, de dos religiones, una que tiene muchas exigencias físicas y otra que tiene pocas, o materiales, y otra que tiene pocas exigencias materiales, la selección cultural favoreció a la segunda. Lo mismo pasa con el fútbol, que lo único que se requiere para jugar fútbol es una pelota y ni siquiera un arco. Lo que necesitan son dos piedras. Y todos quienes hayan jugado fútbol alguna vez jugaron fútbol así. En cambio, uno de sus parientes más populares dentro de América, o rival, que es el fútbol americano, el gridiron, que se le llama, necesita el arco con esos dos parantes. Lo necesita. Sin ese arco no existe en el fútbol americano. Y por otro lado, requiere además defensas, cascos, es mucho más caro. El baloncesto requiere un aro elevado. No es tan fácil de jugar, ¿cierto? En un desierto, por ejemplo, en países desérticos es muy fácil jugar fútbol, muy difícil jugar baloncesto. Y así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí hay una pregunta, ¿ya? ¿Cómo la diáspora judía explica el Antiguo Testamento? Básicamente, ¿por qué se seleccionaron esos textos por sobre otros? Porque eran textos que hablaban del culto a un Dios que era elegible por un pueblo que andaba siempre escapando y siempre a la deriva y con pocas posesiones materiales. Entonces, ahí hay un elemento que, por ejemplo, habla acerca de la creación de un texto. O, por ejemplo, yo les mencioné El Príncipe de Maquiavelo. El Príncipe de Maquiavelo es un texto que busca explicar, fue escrito en Módena, puede ser, bueno, alguna ciudad de Italia, del centro de Italia, fue escrita en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, 1500 y tanto, y que es una serie de recomendaciones que le da Nicolás Maquiavelo a el príncipe, entendiendo por el príncipe el monarca o el regente de la de una república italiana, porque Italia se viene a unificar a fines del siglo XIX, y antes de eso no era un país unitario, eran reinos y principados aparte. Venecia por un lado, Génova por otro, el estado papal por otro, en el sur Nápoles, eran como pequeñas ciudades-estados con áreas de influencia. Y cada uno de estos espacios tenía a su cabeza un regente que era el príncipe. Y Maquiavelo le da una serie de recomendaciones al príncipe en donde básicamente le prescribe ser despiadado y mantener siempre al pueblo con hambre y con miedo. Entonces ustedes dirán, ¿por qué alguien recomendaría eso? Y de ahí viene la palabra maquiavélico, que básicamente se refiere a qué tengo que hacer yo para lograr mi objetivo independientemente del efecto que generen las personas. Eso es ser maquiavélico, ser oscuramente planificado. Lo que a ustedes quizás los sorprenda es que cuando se publicó este libro, Maquiavelo fue encarcelado por su autoría. Ustedes te van a decir, a ver, ¿por qué? ¿Se ofendieron los príncipes de Italia? No, lo que ocurre es que ese es un texto escrito en clave, o más que en clave, es un texto irónico. Lo que hace Maquiavelo es que no es que él quiera que el príncipe sea así, lo que hace es que denuncia las prácticas del príncipe ante el pueblo. Maquiavelo era un profundo demócrata, que lo que hizo fue escribir, como les decía, en un tono irónico, burlándose de los príncipes. Es como que yo dijera, el presidente de Chile tiene que hacer oídos sordos al clamor popular. ¿Por qué lo estoy diciendo? No porque yo quiera que sea así, sino porque yo estoy denunciando en un subtexto el presidente de Chile desoye el clamor popular. Lo que tiene que hacer la cúpula de poder es burlarse del pueblo, que eso es lo que muchas veces han hecho las personas que están en el poder. Por ejemplo, cuando les dicen que si el metro está caro, tienen que levantarse media hora más temprano.
o que muchas personas van a hacer vida social a los consultores, como no sabiendo de cómo es la realidad del pueblo. Entonces, es el contexto el que determina cómo se escribe en esa época. Volvamos al castellano antiguo, ni siquiera al castellano antiguo. Si ustedes leen una novela de hace 100 años, escrita en el mismo idioma que ustedes hablan, se van a dar cuenta de que hay un estilo que es distinto. Si ustedes ven cine de hace 100 años, ustedes se van a dar cuenta de que había otra forma de hacer cine, aunque eso no es buen ejemplo porque hay limitaciones técnicas, pero el cine de hace 50 años, ¿ya?, tiene otro ritmo, otra narrativa y por sobre todo otra actuación. El cine de los años 40, hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Rebecca, que es de Alfred Hitchcock, que es de 1940, tiene una actuación que es lánguida, que es sobreactuada, que es irreal. Pero yo siempre digo, ese tipo de películas hay que verlas con ojo histórico. Ahí es donde está el contexto. Como siempre ustedes saben, tienen que ir deteniéndome y haciéndome preguntas si es que voy demasiado rápido. Pero en virtud del tiempo tampoco me puedo demorar mucho más. Otra pregunta que hay que hacerse es cómo la situación sociocultural actual permite comprender el texto. Y nuevamente volvamos a Maquiavelo. Yo ahora con todo lo que sé de historia puedo entender el texto. O por ejemplo, pensemos en el Apocalipsis de San Juan, que lo escribió en el mar Egeo. El Apocalipsis es un texto que es ominoso. Un niño de 10 años no puede leerlo o termina con pesadillas. ¿Han leído alguna vez el Apocalipsis? Lejos el libro más entretenido de la Biblia. Ustedes van a decir, pero a ver, momento, el Apocalipsis habla acerca del fin de los tiempos, de la venida del anticristo y de la segunda venida de Cristo, y es todo terrible, hay puros cataclismos, y se abre el cielo, y la luna se cubre de sangre. Todas esas son señales escatológicas que tienen en el fondo un significado que se transmitía en secreto entre los primeros cristianos que vivieron 100 años después de la crucifixión de Cristo y que escapaban del Imperio Romano, se comunicaban en clave. Hay una interpretación muy aceptada entre los estudiosos de la Biblia de que es un mensaje en clave a los cristianos, básicamente, a no perder la fe de que Cristo iba a volver pronto. Dentro de los próximos meses, dentro de los próximos años, San Juan, y yo creo que esos primeros cristianos no tenían idea que iban a estar 1900 años esperando la segunda venida de Cristo. Y podemos seguir esperando. ¿Ya? Pero en el fondo, el que los cristianos hayan sido perseguidos en el siglo I después de Cristo por los romanos y que hayan tenido que comunicarse en clave, determina cuál fue la elección de figuras que escogieron para comunicarse, o cuál fue la elección de figuras que hizo San Juan para comunicarse con las comunidades de cristianos que estaban lejos de él. Es decir, no era como que podía publicar esto en un blog, era un texto que que transitaba en secreto, en barcos, en caravanas. Entonces era un texto que tenía que ser escrito en clave. Y solamente quienes conocieran el credo cristiano podían decodificar el significado que estaba ahí. ¿De qué forma influye mi disciplina en la interpretación que realizo del texto? Es decir, ustedes como estudiantes de psicología y futuras psicólogas y psicólogos van a entender de una manera completamente distinta El arte de amar de Fromm, o El hombre en búsqueda del sentido de Viktor Frankl, o sin ir más lejos, por ejemplo, el psicoanálisis. ¿Ya? El niño desea poseer a la madre y matar al padre. ¿Han escuchado eso desde el psicoanálisis, cierto? Si le decimos eso, ¿ya?, a un estudiante de ingeniería que proviene de un colegio pseudo militar, ¿ustedes creen que va a entender a qué se refiere? No, va a pensar que Freud era degenerado, que la psicología es degenerada, y todos los que estudiamos psicología somos degenerados y degeneradas. También está la importancia de preguntarse, ¿para qué leo? Hacer para aprender, porque seré evaluado para informarme, y el porque seré evaluado también determina una forma de leer. Porque si yo sé que voy a ser evaluado, me voy a fijar solamente, creo yo, en aquello que creo que pueda ser preguntado en la prueba, que sea crítico para sacar una buena nota. Si yo estoy leyendo este texto porque mi profesor favorito me lo recomendó y me dijo que me iba a cambiar la vida y que iba a sellar mi forma de ver la profesión, lo voy a leer de otra manera. Y también tenemos que preguntarnos
tipo de discurso se enmarca en el texto. Ya, nuevamente. El Apocalipsis, para los creyentes, es literal. Va a haber un dragón de 7 cabezas y que en cada una de sus cabezas va a sostener sobre la cabeza 7 copas. Y la luna se va a teñir de sangre. Yo, paréntesis, yo cuando era chico pensaba que la predicción de que la luna se iba a volver roja, pensé que se refería a que iba a ser el primer asesinato en la luna. No sé si eso va a ocurrir o no, pero todavía no ha ocurrido. Así que por lo tanto, si mi interpretación es correcta, todavía no viene el apocalipsis. En cambio, para una persona no creyente, que es un análisis estructural de la Biblia es un texto simbólico, no literal. Entonces ahí es donde es importante responder a estas preguntas. Ahora, ¿por qué el recuadro del medio está en café y no en morado? No me acuerdo, no tiene ningún significado particular. No es que sea una pregunta distinta, pienso que es un error de coloración de la diapositiva. Ahí está, eso era. Hay un modelo que nosotros vamos a ver, que es el modelo Van Dijk y Kimmich. ¿Ya? Todos esos 4 elementos están contenidos en el modelo de Van Dijk y Kimmich. Este otro, el quinto elemento, no. Es propio de lo que pusimos Paula y yo. Vamos a la segunda dimensión. Lectura. ¿Ya? Una diapositiva mal animada. Debería haberla revisado antes. Pero lo importante es lo siguiente. ¿Ya? El lector tiene conocimiento previo. Por ejemplo, yo estoy seguro de que la interpretación que yo pueda hacer de Tótem y Tabú de Freud es muy distinta a la que puedan hacer ustedes. Quien ha leído antes castellano antiguo se le va a facilitar más la lectura que quien nunca lo ha leído y tenga que abordar. Saber acerca de biología me va a hacer mucho más fácil leer un texto de neurociencias y así sucesivamente. El conocimiento previo, dicho sea de paso, tiene 4 subtipos de conocimiento. En esta diapositiva me da vergüenza, está pésimamente mal animada. En primer lugar está el conocimiento general o conocimiento del mundo. En segundo lugar está el conocimiento específico o del tema. Está el conocimiento del tipo de texto y de su estructura. Está también la metacognición. Lo que era la metacognición, conciencia y control de los propios procesos cognitivos. Todos estos conocimientos interactúan para facilitar la labor de la lectura. Ya también hay otros elementos, ¿ya? A saber, las condiciones de lectura, el momento biográfico y su impacto en la interpretación del texto. Y la afectividad sobre el texto. Es decir, ¿qué es lo que significa esto para uno? No es lo mismo leer el libro que me dieron en clase para un ramo que tiene 2 créditos y que tengo que leerme, que es largo y que no sé por qué me lo tengo que leer, que el texto que era el favorito de mi madre y que yo nunca me había leído, pero ahora que ella murió, he decidido leerlo. Lo voy a leer con una óptica completamente distinta. O el momento biográfico, pensemos en eso. El momento biográfico es muy distinto a leer un libro en un momento de la vida que en otro. Yo retomé Mi planta de naranja lima y leí, volví a leer esa porción que me hizo llorar cuando era chico y no me generó nada. Y ahí me di cuenta que no debería haber vuelto sobre él y debería haber retenido ese momento en mis recuerdos, más que haber vuelto a él. Es como cuando uno vuelve a visitar un lugar que uno conocía de chico y uno siempre lo encuentra mucho más pequeño de lo que uno lo vio en su infancia. Siempre pasa, como por ejemplo cuando uno va a visitar, no sé, su jardín infantil. Yo me acuerdo que el patio era inmenso y uno va y uno lo ve de adulto y era una cancha de baby fútbol. Es algo muy similar. Ahora, ahí dice esquemas mentales y recursos cognitivos. ¿Qué son los esquemas mentales? Los esquemas mentales son, pongámoslo así, son programas cognitivos, pequeñas funciones que me permiten a mí interpretar la información. Por ejemplo, un duelo de payas. ¿Ustedes saben lo que es un duelo de payas?
o duelo de payadores? ¿Qué? Javiera sabe. Ya. Para Matías y para todos los demás que no sepan, la paya es una figura artística chilena, sí, pero esto se repite en muchas otras culturas del mundo, en donde una persona con una guitarra hace versos que denotan de alguna manera cierto tipo de ingenio y que muchas veces están diseñadas para insultar de manera liviana a otra persona. Y ahí es donde está el arte del payador, que es la persona que se dedica a esto. Y muchas veces, y es muy entretenido, ver un duelo de payadores frente a una fogata, con un buen vino navegado, en donde se insultan mutuamente de manera relativamente amistosa. Si uno no sabe lo que es un duelo de payas, uno puede pensar que se están insultando de verdad. Pero no, cuando uno sabe lo que es un duelo de payas, cuando uno activa el esquema duelo de payas, uno entiende que, esto no es una guerra de verdad, es una guerra amistosa. ¿Ya? En el fondo, Benja, es eso, freestyle folclórico, tal cual. Y por sobre todo tiene que denotar ingenio. La gracia de la paya es que es muy accesible porque es lenta. El freestyle, en cambio, yo admiro a los que hacen freestyle. Entonces, eso es un esquema mental, un marco de información que me permite a mí interpretar algo, saber de qué se trata. Y ahora que se aproxima el 18, van a aparecer payadores online, yo estoy seguro. Bueno, eso respecto del lector. La tercera dimensión, que es la más obvia, es el texto. ¿Cuáles son los elementos del texto? La tradición del estudio de la comprensión lectora plantea que son 4 los elementos que se involucran en la comprensión, que provienen del texto y que están involucrados en la comprensión lectora. Un texto tiene un contenido particular. Eso es obvio y evidente. Pero también tiene una estructura que está compuesta por diversas secuencias textuales. Pensemos, por ejemplo, en un discurso. Un discurso tiene muchas formas de partir, de iniciarse. Pero siempre tiene que haber algún tipo de saludo, ¿cierto? Si en un discurso yo voy al grano directamente y en ningún momento saludo a la audiencia hasta se puede resentir. Se estudia mucho en lenguaje en el colegio la estructura de ciertos tipos de textos especialmente antiguos, como la epopeya griega, que partía siempre con una invocación a un dios. ¿Sí? Canta, oh Palas Ateneas, las aventuras del virtuoso Ulises, que bla, 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 bla. Siempre se parte con una invocación. O pensemos, por ejemplo, en la fábula. ¿Cómo termina una fábula? Siempre, siempre, siempre. O mejor dicho, una fábula clásica. Con una. Exacto. Nadie lo dijo, pero sé que lo están pensando. Con una moraleja. Ahí justo alcanzaron a decir, ¿cierto? Con una moraleja. Que es una forma excelente de enseñarle a los niños. Una de mis fábulas favoritas siempre es, y siempre ha sido, y siempre va a ser, La cigarra y la hormiga. ¿Y por qué es una de mis favoritas? Porque yo soy cigarra. Entonces, por lo tanto, siempre me tengo que recordar a mí mismo que tengo que ser hormiga. Pero si por mí fuera, yo sería cigarra. Luego, por otro lado, ¿qué es lo que tenemos acá? El texto posee elementos paratextuales. ¿Y qué es lo que son los elementos paratextuales? Estos símbolos, esta semiótica de la que yo les hablaba. Títulos, subtítulos, márgenes, ilustraciones, el número de páginas. Elementos que sin ser texto propiamente tal, sí intervienen en mi comprensión del texto. Y por ejemplo, el número de páginas es fundamental para el estudiante y la estudiante universitaria. ¿Por qué? Porque típicamente cuando ustedes reciben un texto que tienen que leer, muchos y muchas de ustedes lo primero que hacen es contar cuántas páginas tienen para planificar su lectura. Y lo peor que a uno le puede pasar es que a ustedes no les ha pasado porque ustedes están todavía en contexto online.
Pero lo peor que a ustedes les puede pasar es que les pasen un texto, una fotocopia, que está fotocopiada por ambos lados. Entonces, los que parecían 20 inofensivas páginas son realmente 40. O si ustedes dividen las páginas, porque muchas veces hay 2 páginas en una, 80. Entonces, inmediatamente genera esa afectividad sobre el texto que yo les decía. Y después viene ese momento de alivio. Ya, son, por ejemplo, son 20 páginas, pero las últimas 3 son puras referencias bibliográficas. Yes. Son solo 17. ¿A quién no le ha pasado? Y por último, esto tiene un propósito comunicativo dado el contexto en el que emerge, que esto se vincula con el contexto, ¿cierto? Como les decía, ¿cuál era el propósito comunicativo del Apocalipsis? Comunicar algo en secreto. ¿Cuál era el texto, cuál era el propósito comunicativo del príncipe de Maquiavelo? Aleonar a las masas, ¿cierto? Decirles, despierten, ustedes están siendo abusados por el regente. Por suerte, en el siglo XXI ya los regentes no abusan de la población, ¿cierto? Bueno, estos son los elementos que están involucrados en la comprensión lectora. Así que, ahora, ¿cómo los vamos a trabajar? No hay mucho que trabajar respecto del texto, porque el texto está definido así. Si ustedes se tienen que leer la estructura de la personalidad de Philip Lerch, que tiene 300 páginas, se lo tienen que leer y se acabó. Si ustedes tienen que leerse este artículo y este otro para la prueba, se lo tienen que leer y se acabó. Pero sí podemos trabajar mucho en términos de el lector del texto. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les decía que el lector genera esquemas de lectura, comprensión lectora? Yo les voy a pedir que ustedes, no les voy a pedir, pero la idea es que ustedes vayan diseñando estrategias mentales para facilitar su comprensión lectora. De eso se trata el taller. Y como no existe un listado finito de estrategias, es decir, no existe un listado exhaustivo, así como existen estas 17 estrategias y tienen que aprendérselas y no existen más, no. Cada uno y cada una de ustedes tiene que desarrollar las estrategias, al mismo estilo de las estrategias de aprendizaje del primer semestre. Entonces, de eso se trata este semestre. Y para hacer eso es súper importante tener siempre presente el contexto. Son 4 niveles. Cultura, situación sociocultural, situación comunicativa y el lector en sí mismo, el texto en sí mismo, que es en el fondo lo que hay que hacer. Todos esos elementos interactúan y nunca hay que perderlos de vista para leer, para comprender lo que uno lee. Y eso lo vamos a ir haciendo durante el semestre, bueno, durante las próximas 5 semanas que son las que tenemos para abordar esto, ¿ya? Pero lo vamos a ir viendo a través de una serie de guías que ustedes van a tener que ir desarrollando. Y la primera que tienen que desarrollar es la actividad formativa que se entrega el martes. ¿La revisaron? Ya, Javiera dice que sí. No, pero voy a hacer la pregunta al revés. ¿Sí? Súper. Voy a hacer la pregunta al revés. ¿Quiénes no han, levanten la mano quienes no han realizado la actividad formativa? 1, 2, 3, 4, 5 personas. Ya. Son pocas personas, pero la mayoría lo ha revisado y lo principal a tener presente es que la actividad formativa, como ustedes saben, es sin nota. No es difícil, ¿ya? Para quienes la hayan revisado sabrán a qué me refiero. Pero lo principal es que tiene que ver con reflexionar en torno a cuáles son las interpretaciones que ustedes puedan hacer de un texto. Para lo cual se presentan textos cortos, ¿ya? En donde se les pide a ustedes que discurran, es decir, que reflexionen y que se atrevan a especular acerca de el contexto, el objetivo y, por sobre todo, cómo vuestra disciplina dificulta o favorece vuestra interpretación del texto. Ya que, obviamente, ustedes se están especializando en una disciplina que es la psicología y de esa manera se van a ir acercando a una lectura que es muy particular. El psicoanálisis es un muy buen ejemplo. Y cómo ustedes se van a comenzar a alejar de otras disciplinas, como por ejemplo la legislatura, la biología.
Muchos de ustedes van a decir, al fin me alejo de la biología. Queda para eso. Y lo más probable es que nunca puedan alejarse completamente de la biología. Pero lo que sí es cierto es que la actividad formativa es un conjunto de ejercicios que hacen una invitación a reflexionar en torno a las tres dimensiones de la comprensión lectora. Texto, lector y contexto. Porque claro, yo puedo hablar mucho del contexto, pero otras cosas, responder preguntas acerca del contexto. Bien, antes de terminar y finalizar, ¿alguna pregunta acerca de la sesión de esta semana y o de la actividad formativa? Profe, yo tengo una duda, pero no es como de la materia, sino que quería saber si es que hay algún problema con que, no sé por qué la actividad formativa se me abre con mi correo personal y tengo muy mal el internet, entonces no me permite cambiarlo el correo de la universidad. No sé si habrá algún problema con que esté ligado a ese correo. No, en principio no. En principio no hay ningún problema. Es decir, después, en la segunda unidad, que nosotros vamos a hacer este ensayo colaborativo, ahí sí necesariamente tienes que trabajar con la cuenta institucional. Pero para esta actividad formativa no hay ningún problema. Así que no te preocupes, Priscila. Ya, profe, gracias. No sé, igual yo creo que es por ahora porque no sé qué le pasa a mi internet hoy día. Pues sí, es lo que me pasaba a mí, que yo pensaba que el problema estaba en internet y al final estaba en el aro de TikTok. Ya. ¿Alguna otra duda? Porque si no hay dudas, entonces ahora sí voy a abrir la compuerta para que sugieran libros. ¿Sugerir libros para quiénes? Para sus compañeros, para las personas que entran el próximo año, para actividades en esta asignatura, para el mundo, ¿ya? Así que pónganlos en el chat y si ustedes ya consideran que han contribuido a la causa, os podéis desconectar. Y nos veremos la próxima semana. Ya viene la primera, la lección de August, que además viene con un comentario. Es muy lindo. Crisis de identidad, la Identity Crisis del universo de DC, porque ahí DC no significa democracia cristiana, no se asusten. Chao, Rachel, que estés bien. Priscila Pinilla recomienda Elegí vivir, de esta chica que sufrió un accidente terrible, terrible, terrible. Isa, sugerente, El arte de matar. No lo conozco, pero wow. Psiquiatras, psicólogos y otros enfermos, de Rodrigo Muñoz. Y además, El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haron. ¿Cómo alcanzar la plenitud?, de Carl Rogers, psicólogo humanista, uno de los principales nombres cuando se cita esa área de la psicología. Yo simio, de Sergio Gómez. Luego Priscila Pinilla dice, chao, profe, que asumo que es una despedida, no el título de un libro. Chao, Isa, que estén bien. Un paseo para recordar, dice Francisca. Es cortito y te hace llorar. Bueno, eso suena también como una cita con el dentista. Chao, Catalina, que estés bien. Chao, Lalo. Chao, que estén bien. Chao, Vicente, que estés bien. Y Michael, que estés bien.